¿Qué tal, amigazos? Bienvenidos a un nuevo video. Les comento que me encuentro en la reserva Yanacocha. Es un lugar donde hay muchos colibríes. Les voy a compartir cómo es este lugar turístico, la ruta, sus paisajes y qué es lo que nos ofrece más, ¿sí? Así es que les invito a que me acompañen. Empecemos. Y bien, amigos, acabamos de llegar a la reserva Yanacocha. Bueno, este es el ingreso. Aquí es donde nos van a atender para poder ingresar a disfrutar los colibríes. Bien, sí, está hermoso, hermoso el lugar. Y si vienes para acá tienes parqueadero, obviamente, para que puedas instalar o guardar tu vehículo. Muchos turistas se dan cita a este lugar para poder disfrutar o conectarse con la naturaleza. Y bien, amigos, ya llegamos a la Fundación Yanacocha, el lugar de los colibríes. Y hoy nos van a dar un poco de información para los turistas, para quien visita este lugar, ¿sí? Buenos días. Aquí como primeramente los colibríes, los bebederos. Y ahí tenemos los pinchaflores, igual las tangaras, pavitas de monte que les damos el banano. ¿Qué tiempo se hace la caminata desde el ingreso hacia los colibríes? Tenemos de 40 minutos, es a 2,5 kilómetros que tenemos. 40 minutos de ida y 40 de regreso. Sí, estamos Ya. ahí. Usted me mencionaba que al último hay una cascada. ¿Qué tiempo se hace de aquí hasta la cascada? Tenemos de tiempo de 2 horas de ida y 2 de vuelta porque casi es a nivel, porque llega al pie del Huahuapichinche y viene desde ahí el agua potable que sale a Quito. ¿Y nos puede ayudar qué tiempo se hace desde Quito hasta aquí, a este lugar turístico? Aquí estamos muy cerca de Quito porque tenemos a 40 minutos desde de la vía occidental. Aquí atendemos desde las 7 hasta 3:30. Días todos, feriados, no feriados, atendemos todos los días. ¿Todos los días? Sí. Sí, yo les voy a seguir compartiendo todo este trayecto hacia los colibríes y, si es posible, hacia la cascada, ¿sí? Así es que acompáñenme, amigos. Y bien, amigos, a simple vista por acá tenemos el colibrí. Mira. ¿Perdón, cómo se llama? Ala zafiro. Este es el ala zafiro. Sí, qué hermoso, mire, ¿se pueden ver? Uy, se fue. Y ahí tenemos los pinchaflores. Mira cómo se acercan a tomar agüita. Se los puede observar de muy cerca. Los pinchaflores. Hermosa. Y todo está rodeado el lugar de pinchaflores. Por acá tenemos a este otro lado también los colibríes. Aquí le han puesto un bebedero para que puedan disfrutar. Y bien, este es un pequeño intro. Y yo les voy a seguir compartiendo más adelante. ¿Sí, amigos? Está espectacular este lugar turístico en medio de la reserva Yanacocha. Bien, amigos, continuamos. Y bien, amigos, aquí empieza la aventura. Este es un domingo de aventura. Si estás por aquí, no olvides en dejar tu comentario y comparte el video para que conozcan más de este lugar turístico muy cerca de la capital del Ecuador. Nuestro objetivo es poder llegar hacia la cascada, hacia el último. A mí me gusta explorar los lugares turísticos al máximo. Y bien, así está el ambiente, así está la caminata, amigos. Se sentó la neblina, pero está bien bonito el lugar para caminar, ¿eh? Wow. Por aquí tenemos
las aves que se puede observar si es que tienes suerte. Ven, ahí están los turistas retornando de esta caminata, amigos. Y bien, amigos, acabamos de llegar a la Trocha Inca. Así nos dice el letrero ahí. Ya me voy a acercar para mostrarles. Está espectacular, un clima fresco para caminar. Trocha Inca. ¿Cuál es la Trocha Inca? Me imagino que todo lo que estamos caminando es la Trocha Inca. Hoy no se puede ver bien el letrero. Pero bueno, seguimos amigos. Yo les sigo compartiendo esta aventura. Por acá se puede respirar aire puro, amigos. Miren nomás este panorama desde acá, como se puede apreciar. Qué hermosa vista. La vegetación andina. Hermoso, hermoso. Por ahí es donde vamos a ir. Miren esa planta, qué hermosa. La verdad es que no sé el nombre. Si sabes, deja en los comentarios para leerte, ¿sí? Pero se ve bonita, bonita. Esa es parte ya de esta reserva. Abunda mucho. Continuamos. Miren, nos encontramos con una florcita de taxo en la cima de esta reserva, para que puedan ver, muchachos. Qué interesante. Por acá también tenemos, dice, la Trocha Inca Trail. A ver, la Trocha Inca Trail. ¿Así será? Sí. Yo les sigo compartiendo, amigos. Este lugar es como sacado del cuento de hadas. Miren nomás. El sendero. ¿Ah? Hermoso, hermoso, amigos. Y bien, amigos, después de una caminata, no estuvo muy lejos, llegamos a la zona de los colibríes. Sí. Reserva Biológica Yanacocha. ¿Sí? Por aquí vamos a apreciar los hermosos colibríes. A ver, vamos a ver, en la información nos dice que hay diferentes especies. Mira, ahí está. Vamos a ver si es que logramos localizar a algunos. Ahí tenemos uno. Primero, a ver, no se puede ver. No se puede ver el colibrí que está ahí en medio. Sí. Vamos a cazar colibríes. Y así está. Este es el lugar donde se puede apreciar de muy cerca. ¿Ah? Ya les voy a mostrar. Aquí están tomando el néctar. Y lo demás que está muy cerca. Ese néctar se lo chupan de uno. Sí, son diferentes, los de abajo son de un color y el de arriba es de otro color.
Y miren amigos, así se puede apreciar de muy cerca. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Cómo dijeron que se llaman esos? Yo tal vez no me acuerdo. Hartísimos. Por aquí se apareció un pájaro grande, muy grande. Y al frente. Es una paloma, Es una pava, creo. es una pava de monte. Pava de montes. Wow, mira cómo llegó ahí una pava de monte. No se puede ver muy bien. Ya le hice zoom, pero... Y bien, ahora nos toca ir hacia la cascada, ¿sí? Esa es la última parada. Y vamos a pasar por estos túneles hacia la cascada, ¿sí? Acompáñame. ¡Wow! Está hermoso, se ve como interesante, ve. ¡Wow! Uy, no se ve nada, ve. No se puede ver casi nada. Pero miren, ve. Así está. Esperemos que no nos salga el cuco por acá. ¡Hola! ¿Hay alguien por ahí? Esta es aventura, amigos. Si vienes para acá vas a disfrutar de esto. Es una red de túneles. Hay muchos. Me dijeron no sé cuántos, pero vamos a ir explorando a pocos. Allá está la salida ya. Pero está construido con hormigón. Sí, con hormigón ha estado construido esto. Algo interesante, muy interesante. Y bien, creo que llegamos al final ya. No está muy lejos, pero sí está hermoso para explorar, amigos. ¿Ah? Y salimos. Esa aventura al máximo. Y bien, amigos, salimos del primer túnel y continuamos explorando. ¿Ah? Si te está gustando el video, amigo, no olvides en dejar tu comentario y comparte para que llegue a más personas. Estamos caminando apresurados. Queremos llegar a la cascada, sí, que está al último. Eso está un poco retirado. Pero ahí le vamos. Y bien, amigos, así están estos senderos hermosos, como pueden ver, para que puedan disfrutar. Acá salen un poco de la rutina, respiran aire puro porque está hermoso la naturaleza, sí. Aquí puedes tener contacto con la naturaleza. Genial, así es que todos invitados a venir a explorar. Continuemos.
Y bien amigos, en el lugar también se puede apreciar vertientes. Vean, así nace el agua. Vamos, yo sigo caminando, que aún nos falta todavía. Sí. Miren cómo baja el agua. Agua limpia, purificada. Qué bonito, ¿eh? Qué hermoso, qué hermoso. Bajan del cerro, ¿eh? Y bien amigos, llegamos al otro túnel. Después de una larga caminata. Observen. Este es el segundo túnel que vamos a pasar. Estos túneles me imagino que tienen alguna historia, ¿sí? Así están, vean. Este es el segundo, como les mencionaba, que vamos a ingresar. Y bien, este túnel es corto nomás, ¿sí? No está mucho, está bien cortico. Llegamos. Y de fondo tenemos una cascadita. Y de fondo tenemos una cascada. Y bien, por acá muy cerca ha estado el siguiente túnel, ¿sí? Mira, eso está hecho como... ¡Wow! Este es el tercer túnel, amigos. Prende este luz. Por favor. Porque si no... Así, no la activé. Pues ahí. ¿Se ve? Uy, este sí está más largo, ¿verdad? Sí. Ahí ya se ve, ¿no? ¡Wow! Son 3 túneles para llegar a esta cascada. Ahí está. Wow. Ya. Y miren nomás. Sí. Y bien, salimos del túnel, amigos. Wow. Y empezó como a llover, ¿eh? Bien amigos, llegamos. Ha habido otro túnel. Este es el cuarto túnel que vamos a pasar. Ya pasando este túnel creo que llegamos a la cascada, sí. Uy, está un poquito cansado, pero ahí le vamos. Seguimos haciendo aventura. Vamos a ingresar a este cuarto túnel. Miren nomás, así son construidos por fuera los túneles. Ingresemos, amigazos, ingresemos. Uy, tiene agua, agua. Este cuarto túnel tiene agua. A ver, ahí sé cómo bajar, no. Y bien, seguimos con el cuarto túnel. La aventura no se acaba, amigos. Ya falta poco para llegar a la cascada. Está genial esto. Acá voy con los guías, que también están ya cansados. Voy a enforcarles por delante para que puedan apreciar el túnel. Ahí estamos saliendo del túnel, amigos.
Esta es aventura. Y ya. Acá se termina el túnel. Vimos la luz. Son aproximadamente las 2:40 de la tarde. ¿Sí? Y así está la neblina. Neblinando. Y bien, amigazos aventureros, llegamos a esta planta de tratamiento de agua. Sí, por acá es donde llevan el agua a la ciudad. Conozcan, amigos. Ahora nos vamos a dirigir para la parte de arriba, que es la cascada. Por ahí está nuestro amigo que está subiendo. Sí, ya se nubló más. Pero bueno, vamos, continuemos. Aquí es donde baja el agua para que se distribuya en la ciudad grande. Miren nomás. Ah, qué bonito. Qué encantador. Tenemos que subir. Sí. Tenemos que subir este tramo. Hacia arriba. Así nos esperó acá arriba antes de llegar a la cascada. Miren nomás, una pequeña lluviita. Arriba está la cascada, amigos. Y bien, amigos, después de un largo recorrido, bueno, estuvo genial, ¿no? Llegamos a la cascada, como pueden ver a fondo. También nos acompaña el agua. Algo importante, sí, para venir aquí al lugar hay que madrugar, sí, porque hasta las 3:30 de la tarde nomás abren este lugar turístico. Tienen que venir con ropa cómoda, zapatos cómodos, para que puedan disfrutar, sí. Y bien, aquí voy a disfrutar. ¡Buah! Y bien, amigos, objetivo cumplido. Llegamos a la cascada. Esta es la hermosa cascada del cual nos hablaban. Está muy encantadora, muy bonita, muy bonita. Miren nomás la caída que tiene. Hermoso, hermoso, hermoso. Qué belleza, qué belleza. Bien, amigos, acá me despido, empezó a llover. Espero que les haya gustado el video. Gracias si es que ha llegado acá. No olvides en compartir el video. Gracias por todo. Y chao, hasta la próxima.